Buenas tardes, un placer, un honor. Yo soy Gloria Mezquita, parte del comité directivo de Claxo. Un honor para mí moderar una mesa compuesta por tres grandes investigadores, tres personas que han aportado mucho a las ciencias sociales en América Latina y sobre todo en su mirada, en su análisis de la geopolítica desde el sur, América Latina y el Caribe en la encrucijada global. En el día de hoy nos acompañan, vamos a seguir este mismo orden. Voy a presentarlos brevemente a cada uno de los panelistas y luego entonces ya vamos a tener 2 bloques de intervenciones para que lo podamos seguir todas y todas la metodología. A mi izquierda está Breno Bringen, sociólogo, editor brasileño, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro e investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil en Río de Janeiro y del Observatorio de Geopolítica y Transiciones Ecosociales de la Universidad Complutense de Madrid. Brigel también ocupó cargos destacados en asociaciones científicas internacionales, presidió el Comité de Movimientos Sociales de la Asociación Internacional de Sociología, de la ISA, y es actual editor de la revista Global Dialogues, publicada en 5 idiomas, en 15 idiomas. Actualmente es vicepresidente de ALAS y presidente del comité organizador del próximo Congreso de ALAS, que tendrá el honor de recibirlos a todos y a todos en Río de Janeiro en 2026. Vaya ya cuña para ir organizando ALAS desde ya. Su trabajo articula los movimientos sociales y el pensamiento latinoamericano y la geopolítica crítica. Una muestra de ello se puede encontrar en los últimos libros de la geopolítica del colonialismo verde, Justicia Global y Transiciones Ecosociales, publicado en español por Claxo y traducido a varios idiomas. También nos acompaña la socióloga Mónica Bruckmann, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Fluminense. Es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro y ha trabajado como asesora de la Secretaría General de UNASUR y como directora de investigaciones en Perú y en otros países de América Latina. Es directora e investigadora de la Cátedra y la Red de UNESCO-ONU sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible y de la Red de Estudios de la Economía Mundial. También es investigadora asociada del Centro Tricontinental de Bélgica y su trabajo se centra en la integración regional, la geopolítica y los recursos naturales, habiendo coordinado desde hace mucho tiempo ya un grupo de trabajo de Claxo sobre geopolítica, integración y sistema mundial. También a mi derecha el doctor John Sachs Fernández, académico de una destacada trayectoria internacional, es licenciado de la Universidad de Costa Rica, fue maestro de la Universidad de Washington University y doctor de estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha sido investigador de UNITAR y es investigador nacional emérito nivel 3 del CONACYT. Ha enseñado en universidades de Estados Unidos y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigadora, ha hecho una larga trayectoria en el programa El Mundo en el siglo XXI, un programa que también coordinó, dirigió proyectos estratégicos sobre petróleo en México y desarrollo y ha coordinado importantes seminarios vinculados a este tema. Es autor y coautor de más de 23 libros sobre energía, geopolítica, imperialismo y colapso climático, además de recibir varios reconocimientos como el Premio Universal de la Universidad Nacional y el Premio Nacional de Periodismo. Les pido un aplauso para los 3 panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a comenzar las intervenciones en el mismo orden que los fui mencionando y tenemos 2 preguntas orientadoras, un primer bloque. Y este primer bloque queremos saber, ¿qué posibilidades tiene América Latina de construir una geopolítica propia frente al actual reordenamiento global?
¿Qué visión juegan aquí los movimientos sociales y el pensamiento crítico en esta construcción? Le paso el micrófono, Breno. Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes a todas, todos, todes. Un gusto compartir este espacio también con John, con Mónica y dialogar con todas y todos ustedes. Bueno, primero quisiera decir que cualquiera que se atreva a pensar el escenario geopolítico contemporáneo en clave de certezas, ya deberíamos desconfiar, ¿no? Realmente el escenario geopolítico actual está marcado por mucha imprevisibilidad, por mucha indeterminación, por mucha complejidad, y si hay algo que caracteriza el escenario geopolítico actual es el caos. Estamos viviendo un momento de caos global, de caos sistémico, y este caos no implica la ausencia de algún tipo de orden, sino que evoca la turbulencia, la fragilidad, la indefinición geopolítica contemporánea ante tantos riesgos globales, ante tantos destinos posibles que están abiertos, ¿no? Si queremos preguntarnos qué significa una geopolítica propia frente a este escenario tan complejo que estamos viviendo, me parece que la clave reside en pensar cómo afrontamos desde América Latina y del Caribe algunas de las principales tendencias societales y geopolíticas que hoy operan como obstáculo, como frenos a los procesos colectivos, ¿no? Emancipatorios. Creo que hay diferentes tendencias societales y geopolíticas que se sobreponen en el actual momento histórico. Estamos, por un lado, viviendo una fuerte policrisis civilizatoria, así lo hemos llamado con mi colega Maristela Esbampa, una policrisis que implica no solo múltiples crisis, sino crisis entrelazadas, imbricadas, que se sobreponen y que al hacerlo pues tienen un impacto mucho más fuerte que crisis aisladas. Estamos además viviendo un escenario de ensanchamiento de la cultura de la guerra. Eso se refiere no solo a los conflictos militares, ¿no?, que estamos viviendo en Ucrania, el genocidio en Gaza, sino una nueva cultura de la guerra que se está expresando a través de la militarización de la vida, a través de la militarización de los territorios, a través de la guerra contra la naturaleza. Y eso sabemos que en nuestra región se expresa de manera muy fuerte contra los cuerpos de las mujeres, de las defensoras de los territorios y de la naturaleza. Estamos a la vez en América Latina viviendo una fuerte expansión de las economías criminales. Y esto nos lleva a un escenario bastante complejo en el sentido de pensar vínculos globales, territoriales, la tensión entre lo legal, lo alegal, lo ilegal también. Además, estamos en un escenario bastante complejo en términos globales, ya no solo de ascenso de los autoritarismos, sino de algo quizás aún más grave, que es su normalización. Estamos viviendo un escenario de normalización de los autoritarismos. Toda la subjetividad autoritaria, las prácticas autoritarias se han instalado en nuestras sociedades como sentido común. Y todas estas tendencias se van sobreponiendo, se van expresando hoy en dinámicas muy preocupantes, ¿no? Estamos viviendo la ruptura de los acuerdos internacionales y del derecho internacional que se consolidaron después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo un vaciamiento y una captura corporativa de los espacios de la gobernanza mundial. Estamos viendo una nueva rivalidad interimperial con muchas consecuencias para América Latina. Estamos viviendo, ¿no?, y afrontando una fuerte recolonización de nuestros bienes comunes, por ejemplo. Y ante este escenario, si pensamos cómo afrontar todo esto de América Latina, el escenario en clave de integración latinoamericana o regional no es nada alentador. A diferencia de lo que tuvimos, ¿no?, con el ciclo progresista o el ciclo político previo, hoy la política latinoamericana se va moviendo sin brújula clara. Todo este avance de estas tendencias que antes mencionaba hace con que buena parte de nuestros procesos sociopolíticos sean más reactivos, más defensivos, más autocentrados, y en ese sentido, bueno, es urgente, ¿no?, repensar proyectos políticos desde América Latina para pensar esa geopolítica propia que nos mencionaba Gloria, que permitan rearticular una geopolítica latinoamericana. Para eso es fundamental mirar a lo que está pasando no solo en la geopolítica o en las tendencias geopolíticas, que muchas veces las miramos hacia arriba,
Pero la geopolítica no es solo eso, la geopolítica también afecta a las vidas, la geopolítica también está en los territorios, la geopolítica se expresa en los conflictos territoriales que estamos viviendo, la geopolítica también tiene una expresión muy clara en las resistencias que se están tejiendo, en una especie de geopolítica de las resistencias que hoy día no necesariamente se está formando en términos de una geopolítica de alternativas claras, internacionalistas, regionales, pero que pueden ser germen y están siendo germen de muchas alternativas importantes, alternativas en el ámbito energético, alternativas en el ámbito alimentario, alternativas en el ámbito cultural. Entonces, todas estas diferentes experiencias de lucha localizada, pero no localista, acaban configurando también una suerte de geopolítica de las resistencias que pueden sembrar, me parece, una suerte de internacionalismo ecoterritorial desde el cual América Latina tiene mucho a decir al mundo. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos ahora con Mónica. Y repito, por si acaso, ¿qué posibilidades tiene América Latina de construir una geopolítica propia frente al actual reordenamiento global y los movimientos sociales y el pensamiento crítico? Muchas gracias, Gloria. Es una gran alegría estar con John Saxe Fernández y Breno Bringel aquí, en este diálogo tan importante para el momento contemporáneo. Estoy bastante de acuerdo con los aspectos que ha ido señalando Breno. Quería más bien complementar con otros elementos que nos lleven a pensar desde dónde podemos desarrollar otra visión geopolítica y qué condiciones tenemos para llevar adelante un proceso a través del cual América Latina tenga un peso relativo mucho mayor, un peso relativo que no tiene en este momento en la dimensión geopolítica planetaria. Lo primero que me gustaría colocar aquí es que esta crisis multidimensional de la cual habla Breno, yo creo que está en el contexto, en realidad, de un proceso muy profundo también de reorganización del capitalismo contemporáneo. Es decir, lo que estamos viviendo en este momento no es solamente una crisis de Occidente, una crisis del norte global, una reorganización de la economía mundial, sino es un proceso de reorganización del capitalismo en toda la expresión civilizatoria que significa el capitalismo, como visión de mundo que además se impuso al resto de civilizaciones del planeta, y también como un modelo de producción, de consumo y de organización de la economía y la sociedad. Tal vez uno de los elementos más marcantes de este proceso sea el desplazamiento de los centros más dinámicos de la economía mundial desde Occidente hacia Oriente, pero no solamente Oriente, vemos también que África se incorpora a este proceso liderado por China, acompañado por India, etcétera, y un desplazamiento desde los países del norte, los países ricos del norte, hacia los países emergentes. En este proceso, como fue colocado aquí, estas transformaciones se encuentran en el contexto de un caos sistémico, sí, pero también de mucha violencia que se expresa en la dimensión militar como el principal instrumento de los centros hegemónicos, actualmente hegemónicos del sistema mundial, particularmente a partir de Estados Unidos y las alianzas, sus aliados europeos y la OTAN. Mientras que China se expande a partir de no solamente el proyecto de la nueva ruta de la seda, que dejó de ser simplemente un proyecto de reorganización de la infraestructura en el viejo continente euroasiático, y digo viejo continente euroasiático porque la Euroasia se configura mucho antes que la división entre Occidente y Oriente. Esta división Occidente-Oriente es mucho más moderna, digamos, que lo que siempre fue la Euroasia con la vieja ruta de la seda de 200 años antes de Cristo hacia la nueva ruta de la seda que vemos hoy en día. Entonces, en este proceso, marcado además por una reorganización de las cadenas de valor cada vez más centradas en China, por un desplazamiento de las capacidades científicas, tecnológicas hacia Asia también. Hay muchísimos indicadores que muestran que este proceso se inició ya desde finales de los años 90, comienzo de los años 2000, y una reorganización también de las cadenas de suministro que se está acelerando muchísimo con la gestión Trump 2.0.
Es decir, con esta guerra tarifaria de Trump con el resto del mundo, lo que se está haciendo es una reorganización de los países exportadores de recursos naturales, de materias primas, hacia China o hacia el sudeste asiático, que se articula a los procesos industriales organizados por China. Y aquí la pregunta que surge es, bueno, nuestra región que reprimarizó su canasta exportadora en relación a China, por ejemplo, en los últimos años, si en el 2004 las exportaciones de América Latina para China representaban 40% de materias primas sin valor agregado, en este momento están alrededor del 85%, es decir, hubo una reprimarización de nuestra canasta exportadora, aún durante los gobiernos, la primera onda progresista en América Latina, y que se profundiza en este momento. Entonces, en esta condición de profundos cambios, de reconfiguraciones del capitalismo, de reconfiguraciones de las cadenas de valor y de suministro, es posible pensar en un desarrollo de América Latina a partir de la reproducción y ampliación del patrón primario exportador, que además históricamente se instaló en la inserción de América Latina dependiente y subordinada a los centros de poder en relación al sistema mundial. Yo creo que tal vez esta sea una pregunta muy clave para pensar qué tipo de geopolítica o cómo es que nos vemos en este contexto geopolítico global desde América Latina. Yo creo que este es un primer elemento. La condición primaria exportadora históricamente podemos ya ahora analizar que no dejó ningún tipo de riqueza en nuestros países y territorios y por el contrario profundizó la desigualdad, profundizó la pobreza, la miseria y la devastación ambiental, social, humana en los territorios que producen estos recursos naturales, estas materias primas o como le gusta al mercado financiero internacional, estas commodities. Entonces yo creo que este es un primer aspecto para pensar qué caminos posibles tiene América Latina en este contexto. Un segundo aspecto que yo creo que constituye un elemento muy central, y ya lo señaló Breno, es la integración regional. ¿Qué condiciones tenemos en este momento de retomar la visión integracionista, la posibilidad de una coordinación que nos lleve a una integración desde una perspectiva soberana, ¿no? Que fue exactamente lo que marcó los primeros años, los primeros 15 años del siglo XXI, con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas en el 2007, ratificada en el 2008, con la creación de la CELAC en el 2012, en un momento en que América del Sur, por ejemplo, tenía muchos gobiernos progresistas, pero no todos los gobiernos eran progresistas. Digamos que era una visión hegemónica que fue capaz de generar una visión integracionista desde una perspectiva de soberanía e inclusive desde una perspectiva de visión estratégica sobre los recursos naturales como base para los proyectos nacionales de desarrollo integral. Lo que hicimos en América Latina fue destruir estos espacios de integración creados en el siglo XXI, desde mi perspectiva, muy avanzados, en el sentido de configurar una región dispuesta a avanzar en proyectos estratégicos y de desarrollos nacionales, locales, regionales. Y de otro lado, este proceso de destrucción de estos procesos de integración se colocan en un sentido opuesto a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. El resto del mundo se está integrando. África recupera su visión panafricana a partir del 2007, cuando recupera la Unión Africana, ¿para qué? Para sentarse en la mesa de negociaciones con China. Y desde una perspectiva regional consiguen condiciones que no conseguirían como países separados. Entonces yo creo que este es un aspecto central. Somos la única región que se desintegró y de manera muy rápida y de manera muy profunda después del 2015 con el inicio de la onda conservadora en América Latina. De otro lado, otro aspecto, y con esto termino, tiene que ver con la riqueza que tiene nuestra región para pensar inclusive qué posibilidades tenemos en esta geopolítica global en términos de procesos civilizatorios, en términos de identidad y raíces históricas. Después del descubrimiento de la civilización Caral en el 2001,
de repente resulta que nuestra región ya no es una de las civilizaciones más jóvenes del planeta, con Mesoamérica, con 3.200 años de antigüedad. Es una de las civilizaciones, la tercera civilización más antigua y más importante de la historia de la civilización humana planetaria. Lo que pasa es que esto no se ha asumido como un proceso de reorganización de nuestras identidades, de nuestra visión histórica y sobre todo de empoderamiento político, que es exactamente lo que hace China cuando se reconoce como una civilización milenaria y cuando propone al resto del mundo un diálogo de civilizaciones para avanzar hacia una colectividad civilizatoria. Entonces yo creo que en esto América Latina tiene una riqueza muy importante y además el segundo y último aspecto que creo que hay que tener en cuenta es la capacidad que han tenido nuestros movimientos sociales y populares históricamente y en la historia reciente de construir agendas globales, emancipatorias, de resistencia, de propuesta. No es por casualidad que el Foro Social Mundial, con todo lo que significó en los años de desarrollo, nace en América Latina, en América del Sur, particularmente en Brasil. Entonces, esto es un legado histórico que constituyen aspectos fundamentales para pensar las posibilidades que tiene la región de cara al futuro. Gracias. Muchas gracias. Pues continuamos. Vuelvo al doctor Sase. ¿Qué posibilidades, doctor, usted ve que tiene América Latina de construir una geopolítica propia frente al actual reordenamiento global? ¿Y qué visión para usted, qué papel juegan los movimientos sociales y el pensamiento crítico? Los movimientos sociales son esenciales para hacer cualquier modificación en el panorama que se ha heredado. Digo esto porque hice una investigación para un instituto de estudios peruanos sobre el papel de los militares adiestrados por Estados Unidos de América Latina, y me parecía algo increíble que eso fuera así en los años 60, 70. Lo que se está heredando aquí es una rémora que hay que clarificarla. Y este es un caso urgente para América Latina. América Latina necesita de su propia historia tomarla, porque se la han arrebatado y van a tratar de quitárselas a ustedes. Y eso es no aceptable. Hace poquito, no más de 48 horas, casi hay un tumulto estratégico peligrosísimo. No crean que un mundo en paz es lo que estamos viviendo. No estamos viviendo un mundo de paz. Estamos viviendo un mundo en el que hay una brutal movilización bélico-imperial. No ha dejado de existir y de consumir recursos naturales, recursos monetarios inmensamente. Ese es el sistema social, la fundamentación del sistema social que existe en el mundo y especialmente en Estados Unidos, una potencia en crisis hegemónica. El hecho de que esté en crisis hegemónica no la hace mejor, sigue empeorando. Y es
totalmente inaceptable que América Latina no tenga su propia definición. Tenemos ya varios cuerpos latinoamericanos en funcionamiento que hay que apoyar. Pero también necesitamos el uso público de la razón. Le quería preguntar, si levantan la mano, ¿cuántos leyeron el periódico hoy? Pocos leyeron el periódico. Leer, estar enterado de lo que está pasando ahora es fundamental. Es imposible no leer lo que está pasando ahora. Porque la semana pasada casi tenemos un desastre. Un desastre casi hubo. Se atacó el cuerpo defensivo llamado la Tríada Estratégica de Rusia. Se le atacó con el estímulo y la tecnología apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos no importa, toma riesgos de guerra, pero los riesgos de guerra pueden aniquilarnos. Y estas nuevas generaciones deben apreciar la enorme importancia que tiene mantener foros como esta Universidad Nacional. Yo estoy muy bien impresionado del estudiantado de esta universidad. Y quisiera que en mi universidad tuviéramos algo así de movilización. Pero bueno, entonces hay que enterarse de lo que está pasando ahora, porque hay acontecimientos gravísimos. Recientemente, que estoy hablando, que lo que hace es intensificar la confrontación estratégica. Eso es lo que hace. Un ataque a los sistemas de defensa de Rusia. ¿A cuenta de qué? Sin pedirle permiso a nadie. Eso es inaceptable. Y ustedes tienen que empezar a tomar esos procesos muy en serio, porque van a heredar también la dirección de estos amados países latinoamericanos. Y tienen que estar muy bien enterados de qué es lo que está pasando en el mundo y cuáles son los procesos. Un proceso de alto riesgo ocurrió la semana pasada. Y todos están campantes. No pasó nada. A una de las potencias nucleares que tiene 5.500 millones de ojivas nucleares, y a un Estados Unidos con 6.000 ojivas nucleares. ¿Puede destruir el planeta? No hay suficiente planeta para una tercera guerra mundial. No hay. Y creo que no hay suficiente capacidad en el sistema para mantener por mucho tiempo un sistema tan abusador de los recursos naturales como el capitalismo. Entonces, es terriblemente importante estar informados.
para ver qué se hace o qué es lo que están haciendo los que toman las decisiones. No se les puede permitir que hagan lo que les dé la gana, porque están jugando con la vida de miles de millones de personas. Y los recursos naturales fundamentales que van modificándose ahora con tierras raras y otras por los avances científicos son fundamentales esos. Bueno, ahí voy a dejarlo después. Viene la otra parte. Viene la otra pregunta, pero ya el doctor me decía tras bastidores que tenemos que abrir un espacio con más tiempo para el poder dialogar más y ya es una deuda que tenemos, ¿verdad, doctor? Sí. Entonces vamos a, como un segundo punto, a ver esos recursos, y ya lo mencionaron de alguna manera los tres, esta configuración geopolítica que se da en América Latina está muy focalizada en recursos específicos y en temas específicos con actores ya que se han identificado, nos colocan algunos retos. Pero ¿cómo evitar que esos recursos estratégicos de la región vuelvan a ser eje de una nueva dependencia bajo el discurso de transición justa? Vuelvan a ser eje bajo una dependencia sobre el colonialismo del que hablaban anteriormente. Gracias, Gloria. Estamos viviendo hoy un momento extremadamente paradójico, ¿no? En nombre de la transición ecológica, en nombre de la descarbonización de nuestras economías, en nombre de la transición energética, hemos arrancado y hemos empezado una nueva oleada de extractivismo, una nueva oleada de despojo. El extractivismo está en el ADN de nuestra América. Ha habido colonialismo verde desde hace siglos. La gran diferencia hoy de este escenario que tenemos es que hay nuevos dispositivos de justificación para esas prácticas extractivistas y este nuevo dispositivo de justificación es la descarbonización. Lo que estamos viviendo hoy no es una transición energética. No hay transición. En los últimos años se ha acelerado la crisis climática. En los últimos años ha aumentado el metabolismo social. En los últimos años, en el mejor de las hipótesis, ha habido cierta diversificación energética, pero no una transición. Esta descarbonización de la cual tanto nos hablan, esa transición energética desde que tanto nos hablan, en realidad es una transición corporativa, insostenible, tecnocrática, que antes que resolver los problemas, lo está profundizando. Hay una dimensión clara de colonialismo verde en los pactos verdes, en los planes de seguridad energética y nacional de muchos de los países del norte que están desarrollando una suerte de nacionalismos climáticos para garantizar, ¿no?, el abastecimiento de minerales críticos necesarios para su propia transición. Pero no podemos pensar que ese colonialismo verde viene solo de fuera hacia adentro a América Latina. También tenemos un colonialismo verde interno, porque buena parte de nuestros gobiernos están reproduciendo la misma lógica. Hace 5 años, a principios de la pandemia, se desarrollaron una serie de pactos verdes, el Green New Deal en Estados Unidos, el Pacto Verde Europeo. Casi todo esto ha salido de escena. Europa se está remilitarizando. Estados Unidos, ya vemos qué escenario tremendo tenemos con Trump 2.0. Y en aquel momento, desde América Latina, pues mirábamos al norte y decíamos, bueno, esos son sus planes. Hoy somos nosotros, son nuestros gobiernos los que están desarrollando, más que en otro lugar del mundo, planes de descarbonización y de transición energética. Con esta marca corporativa, con marca de un nuevo consenso capitalista, que es el consenso de la descarbonización. Si en los 90 tuvimos el consenso del Washington,
Si en el ciclo progresista tuvimos el consenso de las commodities, hoy el consenso de la descarbonización opera geopolíticamente como un nuevo consenso capitalista que para los gobiernos progresistas es muy parecido a lo que teníamos con el consenso de las commodities. ¿Por qué? Porque las commodities de hace 15, 20 años servían supuestamente para la redistribución, para las políticas sociales. No importaba el extractivismo, no importaban los impactos socioambientales. Hoy lo que están haciendo buena parte de nuestros gobiernos es utilizar la descarbonización y el clima como moneda de cambio para supuestamente volver a redistribuir, volver a crecer. No es que se preocupen por la justicia socioambiental, no es que de repente los gobiernos progresistas ahora, ¿no?, les ha despertado una gran conciencia ecologista. No, en el mundo de hoy el clima se ha convertido en uno de los mayores ámbitos de negocio del capitalismo. Y esto se está haciendo con una especie de gatopardismo fósil, porque está precisamente vinculado a esta reconfiguración del capitalismo a la que nos aludían John y a la que mencionaba antes Mónica. Toda esa transición energética está siendo conducida por las empresas fósiles, está conducida por una serie de empresas y de gobiernos que no quieren cambiar el modelo, ¿no? Lo que quieren es acaparar la matriz de energías limpias para rentabilizar y ganar dinero como una especie de nuevo proceso de acumulación por desfosilización, tal como lo mencionan las compañeras de Argentina, Melissa Argento. En ese escenario, entonces, América Latina lo que necesita es, por un lado, esas perspectivas de la transición. Por otro lado, necesitamos también una agenda latinoamericana propia ante este escenario y necesitamos pensar que la transición energética, a diferencia de lo que nos dicen, no es una promesa de futuro. La transición energética, la transición ecológica está ocurriendo ya, pero está ocurriendo en las comunidades, en los territorios que están construyendo proyectos concretos, viables y verdaderamente justos de transiciones sostenibles. Muchas gracias. Pasamos con la misma pregunta a Mónica, para ver desde su perspectiva cómo evitar que esos recursos estratégicos vuelvan a ser parte de esta nueva dependencia en transición. Gracias. Bueno, de manera general, yo creo que nuestra región desde el propio inicio del proceso colonizador vivió un desarrollo de politización de la naturaleza y que eso se ha exacerbado ya en el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, que de alguna manera privatiza la naturaleza, los recursos naturales, las convierte en materias primas y recientemente, cuando digo recientemente, sobre todo a inicio del siglo XXI, financiariza la naturaleza. Entonces es un proceso de acumulación, de gestión de la naturaleza a partir de una cierta visión de acumulación del capitalismo cada vez más financiarizado. Entonces el mercado de commodities es un mercado que a veces poco tiene que ver con los recursos naturales específicamente, físicamente, y sí con procesos de financiarización y de securitización financiera de estos recursos. En un segundo lugar, me gustaría mostrar aquí con algunos datos muy rápidamente que existe una gran paradoja en estos proyectos y propuestas de descarbonización de la economía mundial, que incluye la transición energética, la electromovilidad y las nuevas tecnologías para el almacenaje de energía limpia y renovable. Y lo voy a enunciar rápidamente. Lo que estamos viendo es un proceso de elaboración y fabricación de productos limpios con baja emisión, como los vehículos eléctricos, por ejemplo, a través de un proceso absolutamente sucio, mucho más sucio que otros ciclos tecnológicos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, el volumen de minerales estratégicos que se necesitan, metálicos y no metálicos, para la producción de un vehículo eléctrico se multiplica de 35 kilos para 200 kilos y estos 200 kilos que representan el 20% del peso del vehículo son minerales estratégicos cuyas principales reservas están en América Latina,
en Australia eventualmente. Estoy hablando del cobre, estoy hablando del níquel, estoy hablando del litio, etcétera. Y lo que vemos aquí es entonces que existe una presión internacional muy grande para que nuestra región avance a duplicar, triplicar la producción y según algunas perspectivas, de aquí a 15 años vamos a tener una demanda mundial 2 a 3 veces mayor en el caso del cobre, por ejemplo, y hasta 30 veces mayor en el caso del níquel. Solo para dar un ejemplo, Brasil es la tercera reserva mundial de níquel. Entonces, esto nos lleva a un horizonte que no hemos vivido desde el inicio del capitalismo, un horizonte que nos deja muy claro que la devastación ambiental del proceso extractivo por el aumento muy rápido y colosal de la demanda mundial por minerales estratégicos va a ser muy fuerte, mucho más fuerte que lo que vivimos en procesos y en ciclos tecnológicos y en ciclos industriales anteriores. Esto tiene que ver no solamente con una devastación ambiental, tiene que ver con un impacto social, porque exactamente quienes viven en las regiones de gran concentración de biodiversidad, de recursos hídricos y de minerales estratégicos son las poblaciones campesinas, indígenas, que poco a poco se están viendo privadas de la posibilidad de reproducción de la vida, de la propia vida. Entonces yo creo que este es un aspecto muy serio, muy serio. Las perspectivas están basadas en datos técnicos muy concretos y nos coloca un horizonte que nos deberían llevar a rediscutir el paradigma de la transición energética. Y no es que estemos todos absolutamente preocupados en avanzar hacia una agenda ambiental global para enfrentar lo que ya no es una crisis climática, es una urgencia climática y podríamos emplear términos todavía mucho más profundos en mostrar la gravedad de la situación que vivimos. De hecho, fueron los pueblos indígenas en América Latina que colocaron esto en sus agendas y sus plataformas de lucha desde los años 90, ¿no? De defensa de la madre tierra, etcétera. Yo creo que lo que es muy central aquí en este proceso es verificar que la situación no solamente es grave, sino que exige un paradigma diferente que el que se está discutiendo en todas las agendas de enfrentamiento de la crisis climática. Estoy hablando de COP30, estoy hablando del Acuerdo de París, etc. Lo que tenemos es el dominio de una visión exactamente de transición energética, sustitución de la energía fósil por fuentes renovables y limpias. Pero en el caso de América Latina, nuestros problemas son diferentes. En Brasil, por ejemplo, el 80% de la matriz energética brasileña es energía renovable y limpia, 60% hidroenergía y 20% la combinación de otras fuentes de energía primaria. En el caso de Venezuela, la principal reserva mundial de petróleo, el 90% de la energía es hidroenergía. Los problemas nuestros es la deforestación de las selvas húmedas, principalmente la Amazonía en América del Sur. La emisión de gases de efecto invernadero vienen a partir de algunas ramas de la economía, como por ejemplo la agroexportación y la ganadería en el caso de Brasil, que deforesta y además tiene altas emisiones. Entonces, este paradigma global tiene que estar constituido también por una visión y por las consecuencias que va a tener el proceso de descarbonización colocado como se está colocando en los países que producen los recursos naturales básicos, claves para estas transiciones. Entonces, tenemos que avanzar hacia un nuevo paradigma de la agenda global para enfrentar la crisis climática y yo creo que nuestra región tiene un papel importantísimo en estos procesos. Más aún Brasil, que va a ser la sede de la COP30 en noviembre de este año y que es un espacio para recolocar estos aspectos que me parecen fundamentales. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Mónica. Ahora sí, aquí el doctor, vamos a ver su perspectiva sobre cómo evitar que esos recursos naturales, estratégicos, con todas estas nuevas ideas del discurso de transición energética, cómo evitar que nuestros recursos naturales caigan como en esta nueva dependencia. Pues tenemos un problema ahí, creciente dificultad,
desde que los científicos advirtieron que el dióxido de carbono, por ejemplo, el metano, los combustibles fósiles, están calentando el planeta y que no hay suficiente planeta para seguir haciendo eso. A la acumulación de gases de efecto invernadero prosigue. Los científicos y hay que ponerles atención, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están analizando. Son gente que realmente está haciendo un trabajo importante, pero hablando con quién no se está siguiendo. Ya deberíamos de haber hecho una regulación de los gases de efecto invernadero, pero lo primero que hicieron las grandes potencias fue entregar esas estrategias a las grandes empresas, especialmente de Estados Unidos. Entonces, esto está atrasadísimo. Y la sobrevivencia de sus familias, porque están jóvenes, van a vivir más que cualquiera de los miembros de la mesa. Y tienen derecho a tener un planeta limpio y que sirva a ese planeta para sustentar la vida en el planeta. Eso está en juego. Eso ya no se puede asumir. Hicieron algunas observaciones muy válidas al respecto, pero el asunto es grave. Es decir, va a haber que salir a la calle a protestar por la falta de absoluta nada de regulación de los gases de efecto invernadero, que vienen de la máquina de combustión interna. Se detuvo ya la fabricación de automóviles con máquinas de... No sé todo. No. Ahora hay millones de automóviles más todavía. ¿Cuántos podría hacerse una transición inteligente, pero no tienen interés? A ellos no les importa. Y uso una palabra, el carajo, porque algunos políticos alocados la usan, porque esto es realmente inaceptable. No se está... ¿Por qué? Porque no se está tocando tierra sagrada y santa que no se toca, la máquina de combustión interna. Y sigue la creación de la máquina de combustión interna. ¿Qué es lo que está? Que no, ya empieza a no haber suficiente planeta para eso, para que funcione la economía y no mate a la gente, especialmente sus hijos, sus hijas. No crean que estamos a salvo de todo. No, no estamos. Estamos en una crisis gravísima y se mide en la cantidad de gases de efecto invernadero, eso es una, que calienta el planeta. Eso fue anunciado por Hansen. Vayan a ver quién es Hansen, un científico estadounidense. Hay que hacerle caso a esta gente que nos está hablando y haciendo las investigaciones, porque lo que está en juego es... Yo coordino para el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, articulo ahí un proceso de estudio de guerras generales, las guerras mundiales, y los otros peligros a la vivencia, no solo de la especie humana, pero de las especies humanas, de lo vivo.
y lo estamos estudiando con detalle, pero es importante que ustedes entiendan la importancia política inmediata y existencial. Estos son peligros existenciales. Están ahí los peligros y hay que combatirlos. Estos no son tiempos para la pasividad. Estos son tiempos de la calle, de la protesta. Esto no es aceptable. No hay suficiente decisión inmediata y es lo que necesitamos. Pero hay que exigir eso y no se está exigiendo nada. Y está ahí y se sigue acumulando el dióxido de carbono, se siguen los gases de efecto invernadero que ella, con mucho tino, Mónica, lo explicó. Bueno, esta pregunta no tuvo respuesta de análisis y de propuestas concretas, de articulación y de acción conjunta, de análisis multidisciplinario, sino que también nos invitó a la calle, nos invitó, ¿verdad?, a protestar. Entonces ahora vamos a hacer, para cerrar nuestro diálogo, una última ronda. Le vamos a pedir a las tres personas panelistas que por favor nos dejen 2 ideas sobre la mesa, sobre el tema que estamos abordando en el día de hoy, que es la geopolítica desde el sur, esta encrucijada global en la que se encuentra América Latina y el Caribe. ¿A quién? Disculpe. No, el y Pau. Sí, por los tiempos. Y acordamos, sí, los respeto y porque los respeto, acordamos antes de subir al escenario que cuando él iba a terminar su espacio yo le iba a tocar porque él prefería que le tocara a que le hablara. Entonces ya estuvo todo coordinado antes de entrar. Bueno, 2 ideas nos pide Gloria para ir cerrando, ¿no? Creo que todas las diferentes perspectivas, cuestiones que hemos tratado de compartir apuntan a un escenario muy complejo de inflexión histórica profunda, ¿no? La geopolítica tiene ya muchas formas, ¿no?, de interpretar estos momentos en la larga duración de paréntesis históricos. Los interregnos, ¿no?, los momentos de caos sistémicos, pero yo diría que lo novedoso realmente de este momento que estamos viviendo está vinculado con este último tema de conversación que hemos tenido acá, ¿no? No es una inflexión histórica cualquiera, es una inflexión histórica, un momento de transición histórica en el que está en juego la vida en el planeta. Y este es el tema central de cualquier geopolítica crítica contemporánea. Cualquier geopolítica crítica contemporánea, esa es la primera idea, debería ser una geopolítica de la vida. Una geopolítica de la vida que permita, de alguna manera, plantear las bases de sostenibilidad de la vida. Y eso solo puede hacerse de manera multiescalar. Solo puede hacerse de manera transdisciplinar. Solo puede hacerse con un diálogo de conocimientos y de saberes, ¿no? Una segunda idea. Frente al escenario todo que estamos viviendo, así como en los 90 nos decían que no había alternativa, ahora el discurso dominante nos está diciendo otra vez que there is no alternative. Nos están volviendo a decir eso. No hay alternativa al mundo que tenemos, ¿no? Si quieren, en el mejor de los casos, agárrense a esa perspectiva de la transición energética dominante, corporativa, etc. No hay más alternativa. Claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Un escenario extremadamente polarizado, una polarización obviamente asimétrica, una polarización desigual, entre autoritarismos crecientes, entre extremas derechas y progresismos cada vez más conservadores, que están tratando de defender el status quo, defender lo mínimo,
Pero no podemos quedarnos simplemente en una perspectiva de defensa reactiva. John nos llamaba a la movilización, pero yo creo que no es simplemente una lógica de una geopolítica de las calles. Creo que hay tres formas en las cuales los movimientos sociales hoy están mostrando que sí hay otros mundos posibles. La primera es la política de la resistencia. La política de la resistencia es la política del no, y eso está pasando en muchos lugares del mundo. El no al extractivismo, el no al neocolonialismo, el no a todas estas políticas que nos están imponiendo. Del no muchas veces nacen síes, nacen otros futuros posibles. Hay una segunda dimensión que no es la de la resistencia, sino que es la del repliegue. En tiempos tan hostiles, muchos movimientos sociales se están replegando a los territorios, y ese repliegue no significa no enfrentarse, no significa negar el conflicto, sino que significa, bueno, pues un paso táctico, quizás un movimiento táctico para fortalecerse internamente, para repensar la política, para rearticularse. Y una tercera dimensión de la lucha antigeopolítica de los movimientos sociales es precisamente la interdependencia, cómo coexistimos y vivimos juntos en un mundo finito. Y eso, en América Latina tenemos muchas respuestas para eso. El buen vivir, los derechos de la naturaleza, paradigmas de alternativas al desarrollo, y ahí está el germen de estos otros futuros posibles que no son simplemente locales, sino que también son gérmenes mucho más amplios de posibilidades de cambio. Este era el último mensaje que quería dejar. Bueno, yo quería referirme un poco a una dimensión que, como se ha señalado aquí y en otros espacios, es crucial, que es la integración regional. La integración regional se presenta como tal vez uno de los instrumentos políticos más poderosos que tenemos como desafío reconstruir y reorganizar. Y para eso tal vez sea necesario hacer un balance crítico de qué es lo que pasó en la última oleada integracionista y qué es lo que tendríamos que construir a futuro a partir de esa experiencia. Yo diría que en primer lugar los procesos de integración con esta visión estratégica y soberana del siglo XXI se construyeron mucho a partir de los gobiernos. Y eso fue importantísimo porque ayudó a un avance muy rápido de la institucionalidad de estos procesos de integración. Pero tuvo problemas importantes, que es que este avance desde los gobiernos y desde la institucionalidad que movilizó políticamente a la región, no tuvo un respaldo y una capilaridad desde este tipo de integración hacia la sociedad, una capilaridad social integrada a esta visión desde los gobiernos. Siempre se mantuvo separada y no hubo un esfuerzo lo suficientemente serio para integrar a la sociedad civil, a los movimientos sociales y populares, a estas visiones y a estas estrategias. Y de otro lado, me parece que la academia jugó un papel importante, pero tampoco fue suficientemente integrada a esta visión de integración desde los gobiernos. Por lo tanto, lo que nos queda como desafío hacia un nuevo momento de integración que seguramente va a surgir en un futuro próximo, porque si vemos la integración como un proceso secular, vemos que los primeros momentos de integración en los tiempos modernos se dieron antes de las guerras de la independencia, en inicio del siglo XIX. Un momento en que se pensaba de nuestra América, de la Gran Colombia, etcétera. Luego con los movimientos antiimperialistas de los años, final de los años 20 y 30. Luego a partir del gran ascenso de los movimientos sociales y populares y la izquierda de los años 60 y 70 que fueron violentamente reprimidas por los golpes militares, y luego este nuevo momento de inicio del siglo XXI. Entonces, la larga duración nos muestra que son ciclos pendulares. Entonces, en este nuevo momento yo creo que hay que tener en cuenta que la integración tiene que ser multidimensional, pero al mismo tiempo integrada. Multidimensional porque parten de diferentes actores, los gobiernos ciertamente, y los gobiernos hay que entenderlos no solamente como gobiernos nacionales, sino también como gobiernos regionales dentro de los países y gobiernos locales. Yo creo que hay una necesidad de incorporar esta visión más compleja de qué significan los gobiernos. De otro lado, los pueblos.
Y en esto sí se está avanzando muchísimo. Tal vez la integración de los pueblos fue una resistencia frente a la desintegración de los gobiernos, porque lo que vemos ahora es un conjunto de iniciativas desde los movimientos populares en Brasil y en el resto de América Latina, en foros como la Asamblea Internacional de los Pueblos del ALBA, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil, de los sin techo, de los impactados por la minería, etcétera, de los movimientos sociales andinos y amazónicos. Entonces, este ha sido un espacio importantísimo de resistencia y que está tejiendo una visión estratégica no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel global extremadamente avanzado. Entonces, esto tiene que integrarse a esta nueva visión integracionista y a los nuevos procesos de integración, y yo creo que la academia tiene un papel fundamental. Y nosotros somos herederos, y aquí hablando en el contexto de Claxo, de un pensamiento crítico, de una gran vitalidad, de una gran solvencia, de una gran capacidad de interpretación del mundo y de una gran capacidad de movilización del mundo para transformarlo. Un pensamiento crítico, orgánico a los procesos de transformación y a los procesos emancipatorios. Y podemos citar muchos ejemplos, la teoría de la dependencia, inclusive en alguna dimensión las teorías del desarrollo, las teorías de la colonialidad del poder, etc. Entonces, y las nuevas agendas de género, de raza, etc. Entonces, todo esto forma parte de un legado importantísimo y de un presente desde el cual podemos partir para nuevos momentos de elaboración teórico-conceptual para comprender la coyuntura mundial contemporánea, pero también para avanzar en procesos transformadores y emancipatorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El profesor John Sachse me pidió no intervenir otra vez. Vamos a respetar su deseo. Sí quiero cerrar este panel con 3 ideas, que yo creo que son invitaciones que nos generan esperanza, que salieron en este panel. Si bien hay un diagnóstico complejo, complicado, a veces agotador, triste, pero también yo creo que hay 3 invitaciones claras que nos renuevan, que nos activan. Una es a no seguir el discurso de que no hay alternativas, nos comentaba Brennan. Hay alternativas y América Latina tiene ejemplos claros. Pero también esta invitación que nos hacía Mónica de que la integración es vital y que debe ser multidimensional, nos funcionó en un periodo importante para América Latina. Tenemos que rescatar el proceso de integración y el rol de la academia en ese proceso es clave. Y me quedo para cerrar con que ello, tanto lo que dijo Mónica como Brennan, como el doctor Sachse, es una apuesta a la vida, pero sobre todo que ello implica, en palabras del doctor Sachse, rescatar América Latina, que no nos las puede seguir robando nadie. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por este panel. Yo les voy a pedir que no se retiren, les voy a pedir a Mónica y a Brennan sí que se bajen del escenario, agradeciéndoles mucho su participación en este panel.